A todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Vamos a enfocarlo en lo que es el don de hablar en lenguas, porque alguien que es cristiana y asiste a una iglesia pentecostal por más de 15 años, me preguntó por qué ella no ha recibido el don de hablar en lenguas, ya que muchas personas en su iglesia sí lo han recibido, pero ella, que va siempre, que va todos los domingos, que alaba y que hace todas las cosas y que está buscando de verdad, no lo ha recibido. Vamos a analizar todos los aspectos desde el mismo día de Pentecostés. Y al final les voy a dar un ejemplo genuino de lo que es hablar en lengua. El libro Durante enfatiza que el ajustador del pensamiento trabaja principalmente a nivel interno, espiritualizando la mente y ayudando a construir una personalidad alineada con la voluntad de Dios. Esto es un proceso sutil, no forzado y no depende de manifestaciones emocionales externas, las cuales podrían ocasionar interrupciones o estancamientos en el crecimiento nuestro, ¿no? Pero no todas las personas son autocontroladas. Los humanos somos emocionales y sociales. Y para muchos una experiencia espiritual muy profunda, así de pronto, como le llaman el nuevo nacimiento, así de pronto, pues puede desencadenar en una necesidad de expresión emocional. Y esto no es necesariamente malo, pero se corre el riesgo de que se mezcle con los deseos subconscientes de validación social, como la necesidad de demostrar que han cambiado y que ahora son más espirituales, o quizás que nunca han experimentado el sentido de pertenencia, el sentido de ser amado, de ese amor correspondido, hablo, que son necesidades básicas, ¿no? Entonces buscan ser valoradas, aceptadas y quieren pertenecer a un grupo, quieren sentirse que pertenecen, quieren sentirse que están en un lugar con seguridad y propósito. Y entonces personas así pueden sentirse o estar vulnerables emocionalmente. Y a esto se le suma pues las influencias culturales y religiosas, aunque puede ser incluido dentro de la escala de nacer de nuevo, ¿no? Porque nace de nuevo, la palabra lo dice, es nuevo. Hay que dar todo un crecimiento y madurar. Okay. Debemos comprender que en la vida todo es equilibrio. Okay. No podemos estar en los extremos. Ni muy poquito, ni mucho. Ni negativo, ni positivo. El yin y el yang. Hay que estar en el medio, en el equilibrio. Esta vulnerabilidad emocional puede conducir al deseo de dar señales de autenticidad espiritual, incluso fanatismo, porque fanatismo también forma parte de estas cosas. Y recurrir a la glosolalia. ¿Qué cosa es la glosolalia? La glosolalia es un lenguaje inventado, con secuencias rítmicas y repetitivas, o a las danzas desenfrenadas. Y si es un grupo, pues el que se desenfrena se considera como una histeria colectiva. Algunas personas confunden la emoción intensa de haber tenido una experiencia fuerte, poderosa, espiritual, lo confunden con el verdadero crecimiento espiritual. Pues lo de Pablo dice que reciba a Cristo, es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es simbólico. Tú tienes que empezar a desarrollarte. Todas no son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas potencialmente, pero tú las tienes que activar y desarrollar a lo largo de la vida. ¿Ok? Entonces, no se puede confundir la experiencia de alegría o entusiasmo al sentirse en las cosas o en los medios espirituales. Puede ser genuina, puede ser la experiencia es genuina, el sentimiento es genuino, pero si no se equilibra y se traduce en un cambio interno duradero de equilibrio, de autocontrol, como el amor y la compasión al prójimo, la humildad, el servicio amante, la lealtad a Dios, la adoración, es simplemente una reacción pasajera. En una comunidad religiosa, quien no ha recibido el don de lengua, pues como esta persona, puede sentirse opresionado o puede sentirse inferior o puede sentirse que algo le falta, que Dios no lo ha bautizado
con el don de lengua. Por eso hay muchos que imitan y aprenden la glosolalia. Estas personas que inventan están funcionando en el ego, buscan destacarse en el grupo religioso. Pero esto contradice el propósito del ajustador que busca la transformación personal y no el espectáculo externo. No estoy diciendo que el don de lengua no es real. Sí es real, pero no es para usarlo indiscriminadamente y tiene su momento. Que voy a poner un ejemplo al final. En el relato bíblico del Pentecostés se menciona que las personas presentes en Jerusalén, judíos de distintas partes del mundo, mediterráneo, que ellos estaban todos dispersados por todos los países del Mediterráneo y más allá también, ¿ok? Pues entonces ellos cuando iban a Jerusalén, pues hablaban en su idioma nativo, aunque eran judíos, a lo mejor nacieron en Grecia, hablaban en griego, ¿ok? Si eran griegos nativos, pues hablaban en griego, si eran de otro idioma, pues del idioma en que viniera, ¿no? Hechos 2:6 dice que los oían hablar en sus propios idiomas. Esto podría interpretarse literalmente. El Mediterráneo es un mosaico lingüístico, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y la gente peregrinaba a Jerusalén cada año a celebrar las Pascuas de Pentecostés. Tanto judíos como no judíos iban a esas festividades. Iban también comerciantes, aprovechaban el momento. Iban muchos griegos, y especialmente en la época de Jesús, iban porque ya Jesús era famoso y querían conocer las enseñanzas de Jesús. En fin, en tal festividad del Pentecostés habían visitantes de muchos lugares, incluso hasta turistas que venían de la India, de la China, de todos los lugares. Okay. El Espíritu de la Verdad, ese día en el que 120 personas estaban orando en el aposento alto, se derramó sobre ellos, pero también se derramó sobre toda carne. Okay. Entonces, esto fue un evento de unificación espiritual. Ante tal experiencia, la mayoría hablaría en su lengua original, la más cómoda para expresar sus emociones, ¿no? Pero es muy posible que esos que estaban orando y esperando el evento lo hayan recibido con tal poder que esa fusión temporal de poder, de poder, ¿sí? Que era tan poderosa, una fuerza espiritual, produjo la expresión del mismo espíritu en la lengua universal, la que hablaremos después de la muerte, ¿no? Porque tenemos que aprender un idioma universal después de la muerte, ¿ok? Pero cuando todos están en un mismo nivel espiritual, todos se entienden. Porque si el espíritu está hablando en una lengua universal, él está hablando a todos, pues entonces, porque todos están sincronizados en un mismo espíritu, en un mismo sentir, pues entonces todos entienden. Más yo dudo que el espíritu se exprese en la lengua universal a un grupo que no entiende esa lengua. El mensaje entonces para uno mismo. ¿Okay? Uno puede dar un mensaje en una iglesia que sí, que quizás le dieron el mensaje, pero darlo en la lengua que entiende todo el mundo, no tienes que hablarlo en lengua. Aunque Pablo en 1 Corintios 14, 27, 28 dice que el que habla en lengua debe tener intérprete. Y si no hay intérprete es para edificación de sí mismo. Entonces creo muy particularmente que hablar en lengua en comunidad se da solamente cuando todos o la mayoría están sincronizados en el espíritu. Y Pablo seguramente agregó lo de intérprete para controlarlo a esos que eran emocionalmente espirituales, que siempre ha existido. ¿Ok? No hace falta traducción. ¿Okay? No hace falta traducción cuando hay un mensaje colectivo. Se puede decir en el idioma que todo el mundo conoce. Es más, con una congregación, si vas a una iglesia donde se habla en español, todo el mundo ahí habla español. El mensaje lo puedes dar en español. Okay. Los que están conectados entienden. Y si no entienden el mensaje, no fue del Espíritu. Es decir, aunque el Espíritu use el lenguaje universal, tiene la capacidad de hacerlo llegar al lenguaje nativo. Okay. Si nadie lo entendió. Okay. Tiene la capacidad de hacértelo entender, pero casi siempre si estás en una congregación muy grande y uno solo lo dice en lengua, no pasó nada. ¿Ok? A lo mejor viene un traductor y le viene el traductor, pero tú no sabes primero no sabes si el que dijo en lengua el mensaje es verdadero, tampoco sabes si el que es el traductor tradujo de verdad. ¿Ok? Porque cabe la posibilidad de que haya sido glosolaria. Y el que interpreta puede estar actuando en conocimiento asumido.
Puede que el libro Durante también habla del conocimiento asumido, que no se basa de una revelación espiritual genuina, sino de lo que ya tú conoces, lo que has aprendido. ¿Ok? Entonces, vas a decir en la iglesia algo que ya todo el mundo sabe. Eso es conocimiento asumido, eso es traición a la fe, como lo que dice el libro, ¿no? Hay que cuidar mucho cómo uno usa los dones para no caer en la traición a la fe. El propósito del Espíritu de la verdad es guiar y unificar, no crear barreras ni confusión. Si hay un mensaje para el grupo y el grupo no está sincronizado espiritualmente para recibirlo en lengua universal, el mensaje lo recibirá su líder si éste a su vez está sincronizado con el Espíritu. Bueno, el mensaje tiene que ser en el idioma que todo el mundo entienda. Y no hay que estar pensando en eso de intérprete ni nada de eso, porque es que yo no lo consigo. Con la experiencia que yo he tenido, no lo consigo. El día del Pentecostés, las personas entendieron el mensaje en sus propios idiomas. Lo que quiere decir que el Espíritu adapta su manifestación al contexto humano, respetando la diversidad lingüística, aun cuando el Espíritu de la verdad ese día se hubiera expresado en lenguaje universal. La mayoría de las veces el mensaje en lengua es para edificación de uno mismo o para un propósito fuera de la expresión humana, es decir, que algo que humanamente no se puede expresar, que es más allá. Por eso Pablo dijo, Corintios 14:4, quien habla en lengua se edifica a sí mismo. Sugiere que esto es una experiencia íntima. Como cuando uno está sincronizado con el Espíritu y recibe esa experiencia íntima, no tiene que estar diciendo a nadie. La forma de saber si es el Espíritu hablando o es glosolalia, solo lo sabe el humano que lo está haciendo. El don de lengua, cuando se manifiesta, te mueve el habla sin que tú lo puedas controlar, pero previamente has dado el consentimiento. Lo voy a explicar al final, después de haber escuchado interiormente. Es decir, haya sido consciente o inconsciente o subconsciente, le diste el permiso, puesto que el libre albedrío se respeta siempre. No es que yo no sé lo que dije, el espíritu no actúa así de manera coercitiva, ni te va a sorprender, ni te va a obligar. El don de lengua, como cualquier otro don, requiere la cooperación activa y voluntaria. El propósito principal del Espíritu de la verdad es guiarnos hacia la verdad espiritual. Sin que no impone mensajes, sino que inspira internamente y dirige la mente hacia una comprensión más profunda de la verdad divina. El libro Durante dice que el descenso del Espíritu de la verdad el día de Pentecostés no estaba destinado a producir ningún fenómeno de hablar en lenguas. Eso es lo que dice el libro Durante. Lo que ocurrió ese día fue una transformación espiritual poderosa. Okay. No menciona confusión de lengua ni un lenguaje celestial como dice la Biblia. El ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad funcionan en los niveles más altos de mente humana. El espíritu de la verdad nos inspira. El ajustador crea contrapartes espirituales. Así como estudiamos los libros de ayuda, sean espirituales, de ayuda, como quiera, el libro que uno para crecer, de crecimiento. Los espíritus utilizan esos conocimientos para espiritualizar y eternizar nuestras expresiones y conceptos. A veces, o la mayor parte de las veces, el hablar en lengua no puede confundirse, el hablar en lengua puede confundirse y ser hablado en glosolalia, pero pensando en esos conceptos, en esas expresiones aprendidas, ese conocimiento asumido. ¿Okay? Por eso, si no has recibido el don de lengua, tampoco lo necesitas. No lo necesitas. Basta que sigas la guía del Espíritu y el Espíritu sabrá si surge un momento en que sea necesario. Se hará uso de las lenguas y eso no quiere decir que ya te bautizó. No. No es que te bautizó, es que le diste permiso para que sea el Espíritu quien lo haga. Si ocurre es en momentos de conexión con el Espíritu, sincronizados momentáneamente para un propósito específico donde las palabras humanas no sean suficientes o donde uno se quede sin palabras, como en gemidos, ¿no? Y entonces el Espíritu continúa. Ok, entonces, ¿de don de lengua habló el apóstol Pablo? El libro Durantia no aborda el don de lenguas en términos cristianos, pero sí enfatiza la comunicación espiritual inspirada por el Espíritu de la verdad, quien trabaja en nuestra transformación interna de la expresión clara de la verdad divina, ¿no? Más que en manifestaciones externas o milagrosas o cosas que... en el Pentecostés, el milagro no fue hablar en lenguas incomprensibles, sino la capacidad de transmitir un mensaje universal que todos pudieran entender. Y si hubo un lenguaje universal manifestado,
pues también fue comprendido sin necesidad de traductor. Las experiencias espirituales genuinas, incluidas la comunicación inspirada, siempre respeta el libre albedrío y tienen un propósito claro: edificar y unificar. Por lo tanto, aunque el don de lengua como fenómeno milagroso no se menciona no se menciona específicamente con esas palabras, no se menciona en el libro, lo cual demuestra entonces que no es importante, ¿ok? El libro sugiere que cualquier forma, de todas formas el libro sugiere que cualquier forma de comunicación espiritual debe ser orientada hacia el amor, la verdad y el servicio, y no debe ser utilizada de manera emocional, ni descontrolada, ni traicionando la fe por conocimiento asumido. Entonces, le prometí que le iba a dar un ejemplo genuino del don de lengua. Y aquí le voy a poner el ejemplo, cómo se manifiesta el don de lengua. Un ejemplo: estás intercediendo por varias cosas. Digamos que estás intercediendo por la humanidad, por el tráfico infantil, por los problemas económicos, por las élites, por los conflictos de guerra, por cualquier cosa. Estás haciendo una intercesión. No es lo mismo oración que intercesión. Pues la oración es para ti y para el grupo tuyo, lo que sea, pero la intercesión ya es más allá, planetaria. Entonces, estás haciendo una intercesión por varias cosas. Te vas adentrando cada vez más profundo en la intercesión. Y llegas entonces a la adoración. Comienzas a gemir. ¿Ok? Te quedas sin palabras. Tú estás haciendo una oración planetaria. ¿Ok? Y te quedas sin palabra y comienzas a gemir, comienzas a adorar. El espíritu entonces, tú le estás, en ese momento que entraste en esa adoración, le estás otorgando el permiso, ¿ok? Hay como un pase, sigue tú, como queriendo decir, sigue tú, que ya me quedé sin palabras, ¿ok? Y entonces comienzas a hablar en lengua, pero no eres tú, es tu espíritu que tomó el control. Estás continuando lo que tú comenzaste, pero es que primero tú se lo cediste, y su intercesión en lengua universal es el mismo quien lo termina, ¿ok? Él habla, continúa intercediendo en esa lengua universal a la vez que adora, y tú adoras también, y tú también estás apoyando esa intercesión porque sabes que es la continuación, lo que le faltó a lo tuyo porque entraste en una adoración cuando estabas intercediendo. Quiere decir que te faltaron cosas y el Espíritu la tomó para continuar y terminarla. Romanos 8:26 dice, la Biblia dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu puede expresar la profundidad de una necesidad, tanto de interceder como de adorar. Si estamos profundamente conectados con el Espíritu en oración, intercesión y adoración, es posible estar armonizado, sincronizado con el Espíritu, y que el Espíritu continúe tanto la adoración como la intercesión mientras uno gime, ¿ok? Hasta que esa adoración y esa intercesión quede satisfecha y se termina, ¿ok? Y es el Espíritu mismo quien la corta. Así que bueno, hasta aquí este video, los espero en el próximo.